Vamos a charlar de un tema importante que quizás en estos días o en estas semanas se reabrió el debate producto del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Pero lamentablemente cada vez que este tema vuelve y revuelve a la agenda pública tiene que ver por una mala noticia. Generalmente y lamentablemente muchas veces nos pone en el tapete del debate público y la discusión pública algunas novedades que realmente son tremendas, como por ejemplo ustedes estarán al tanto de lo que ha ocurrido ayer antes de ayer, mejor dicho, en San Antonio Este, una mujer que estaba yendo a la comisaría a denunciar agresión por parte de su expareja, terminó lesionada y bueno, internada en el hospital. Realmente una situación tremenda, y esto nos mete nuevamente en la situación de la violencia familiar, la violencia en líneas generales, que muchas veces se ejerce en ámbitos que no son públicos, en ámbitos que pasan en lugares donde además el vecino no sabe si actuar, no actuar, meterse, no meterse. Es todo un tema, y muchas veces se reclaman también resortes legales para empezar a mejorar o a prevenir esta situación o a tratar de alguna manera de empezar a evitarla. Y en el medio, por supuesto, está en debate la 3040, la famosa ley que nos engloba a todos, por lo menos los rionegrinos en este caso. Por eso vamos a recibir a la doctora Adriana Brametto. ¿Cómo te va, Adriana? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, gracias por la invitación. ¿Sirve en este contexto la ley? Sí, por supuesto que sirve. De hecho, sin estos recursos legales sería casi imposible abordar una parte de la problemática, ¿no? Que es lo que tiene que ver con la atención, el proceso judicial y la atención de la violencia. Y además la ley nuestra es una ley bastante nueva, fue reformulada en el año 2007 en el marco de los nuevos marcos teóricos, jurídicos y políticos que en torno a la violencia de género se debaten en los organismos internacionales de derechos humanos. Lo que ocurre es que lo que yo me pregunto a veces es si realmente se aplica, ¿no? Esto me parece que tiene que ver con la cuestión. La ley tiene previsto todo el sistema de prevención de la violencia, que es en lo que siempre nos quedamos cortos, ¿no? Generalmente se atienden las emergencias o estos casos cuando salen a la luz, y por ahí... Este caso tiene o tenía esta señora 25 denuncias previas, o por lo menos... Bueno, ahí falló, claro. Más allá de este caso puntual, que sin duda 25 alertas previas eran es mucho, como demasiado. Digo, en líneas generales, ¿se puede mejorar más allá de la ley, se puede mejorar el sistema? Sí, lo que hay que hacer es aplicar la ley. La ley, no lo digo porque yo participé en su redacción, creo que es perfecta. Tiene todos los aspectos en cuenta que hay que tener para el diseño de una política de Estado dedicada a la atención de la violencia familiar. Lo que ocurre es que creo que no se aplica, no se conoce. De hecho, bueno, yo pertenezco a una fundación de acá de Viedma, la Fundación Creciendo, que hacemos capacitaciones. Yo obviamente estoy a cargo de lo que es la capacitación en violencia de género, violencia familiar, y hemos recorrido varias localidades de la provincia. Hemos trabajado también con la policía y nos dimos cuenta que hoy, en el año 2011, la ley no se conoce. No se conoce la ley 3040 ni su reglamentación. La reglamentación, que es muy importante, es un decreto del año pasado en el cual se dispone las incumbencias de cada uno de los ministerios y organismos que tienen a su cargo el abordaje de la violencia. Pero si no, difícilmente se aplica una ley que ni siquiera se conoce. Ahora, cuando nosotros hablamos de violencia, generalmente tenemos la idea, el imaginario de la violencia física. No es la única manera de ejercer violencia familiar o de género. No, exactamente. Bueno, nuestra ley en eso ha sido una de las primeras leyes que en el país ha reconocido, por ejemplo, la violencia sexual dentro del matrimonio, la violencia económica, que no estaba definida como tal. O sea que es una ley bastante que incluye, como yo te decía antes, ¿no? Todos estos nuevos conceptos que al momento en que se sancionó la 3040 en el año 1996, estos temas no se tocaban de esta manera. Hoy se habla de la violencia de género, ya está la ley nacional, que es muy similar a nuestra ley, que incluyen estos casos que además la violencia física, incluso
cuando se llega a estos extremos, ¿no? Bueno, hubo homicidios en La Plata en estos días, bueno, una situación también en Villa Regina, generalmente son el resultado de un proceso, ¿no? De como una construcción de situaciones familiares de violencia que no siempre es física. Bueno, allí aparece esta situación, primero de los integrantes de la familia, quién se anima a contarlo, a decirlo, y después del vecino o del familiar no próximo, el del tío, el del abuelo, el del primo. Sí. Es importante empezar a trabajar con la información, con la educación, para empezar a romper algunos tabúes también. Es que precisamente el secreto, creo yo, para revertir estas cosas es que se necesita urgente un cambio cultural. Un cambio cultural que no se hace de la noche a la mañana, obviamente. Son 2000 años de historia de la humanidad donde existió esta violencia sexista, este sistema patriarcal por el cual los varones se creían con derecho a someter a las mujeres, a disponer de su vida y hacer con ellas lo que quisieran, ¿no? No es fácil hacer un cambio cultural de esta magnitud, ¿no? Porque hay que desandar 2000 años de historia, lo cual seguramente no se hace de un día para el otro. Pero si no empezamos algún día, si nos quedamos con esto de decir, bueno, es muy difícil, bueno, vamos a seguir en la misma. ¿Y qué actividades se van desarrollando? Bueno, desde la fundación, o desde el propio Estado, desde la justicia, para empezar a concientizar. Y mira, lo que es fundamental es educación, ¿no? Habría que empezar a trabajar por el tema de educación, de apoyo a las familias que son vulnerables. Nosotros, por ejemplo, tenemos esta concepción diferente que tiene por ahí la justicia o que tiene la política, ¿no? Estamos convencidas de que hay problemáticas sociales que influyen o inciden de alguna manera en que las familias estén en situación de vulnerabilidad frente a la violencia. Si no se empieza a trabajar desde ahí, nosotros en el barrio, vos ves quién puede ser una familia en una situación de vulnerabilidad por determinadas características. No se trabaja la familia desde esa concepción. ¿Sí? Todavía se trabaja con esto de que la familia se le brinda una bolsa de comida, se le ayuda con un subsidio, pero no se hace un trabajo de ver, bueno, de hacer un diagnóstico de esa familia, qué problemáticas las atraviesan, cómo es el sistema de funcionamiento de esa familia. Porque yo soy mediadora, por ejemplo, soy mediadora en el Centro Judicial de Mediación, atendemos casi el 90% de las mediaciones son situaciones de conflictos familiares, y en la mesa de mediación vos sabés, ves claramente, ya podés tener un diagnóstico de esa familia si va a tener una situación de violencia o no, por cómo funciona, cómo se maneja, cómo se han organizado. Entonces las instituciones deberían estar atentos y asistir a las familias desde este lugar, ¿sí? Y aparte revertir cuestiones de educación. Ahora, la violencia atraviesa todas las capas sociales. Sí, es como, no hay una uniformidad de criterios de decir, bueno, aquí está, en este segmento social o en este segmento económico está la violencia familiar o de género. Con más razón da la impresión que el trabajo debe ser mucho más amplio, sobre todo porque debe ser difícil acceder a la intimidad de la familia. Sí. Y además, por ejemplo, yo siempre digo que las mujeres, hablo de las mujeres porque son las principales víctimas de este tipo de violencia, ¿no? Ahora los niños también, conocemos algunos casos en estos días. Las mujeres de clases sociales medias o altas corren mayor riesgo, mayor peligro que las mujeres de la sociedad, de clases sociales, por ejemplo, en situación de vulnerabilidad social, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social de alguna manera están siendo observadas por el Estado. El promotor familiar, el operador, digamos, de alguna manera siempre algún contacto tiene. Las mujeres de clases altas no están en contacto con nadie, o sea, es muy difícil detectar una situación de violencia y corren mayores peligros. De hecho, bueno, lo tuvimos con el caso de Nora Dalmazo, de Rosana Galeano, que son casos que conmovieron precisamente por esto, ¿no? Sí, claro. Así que en la instrumentación de la ley, en estas herramientas que brinda el Estado, yo supongo que en esta interrelación que hay con todos los ministerios, muchas veces por ahí ponerlo en funcionamiento, este elefante debe ser complejo. Sí, es complejo porque esto también es una cuestión cultural. Creo que nosotros como país, hablo, ¿no? Como sociedad, nos cuesta trabajar con el otro, ¿no?
hay una cosa todavía de compartir los conocimientos, de compartir las experiencias, de compartir en general. Entonces cada uno tira agua para su molino, a mí esta es mi quintita, no me la toca nadie, ¿no? Existe, esto también es un problema cultural que hay que romper para poder trabajar, pero bueno, las políticas sociales, la única manera de que funcionen en todos los, esto no lo digo yo, lo dicen quienes saben, la única manera es precisamente a partir de lo que es el trabajo interinstitucional y la interdisciplina por sobre todas las cosas, ¿no? En el caso puntual de San Antonio, yo escuchaba hoy alguna declaración de la subcomisaria que está a cargo de aquella localidad, y se notaba, sin que lo dijera obviamente abiertamente, que hay un tironeo entre la policía y la justicia. Sí, seguramente, sí. Bueno, nosotros estamos dando un curso de violencia familiar justamente en San Antonio, en el cual participan gente de la red de ahí, de la localidad, y gente de la policía de las grutas. Pero, por ejemplo, nos llama la atención, no hay nadie de justicia haciendo el curso, por ejemplo. Hay muchísima gente de educación, ¿no? La mayoría son del ámbito de educación y de salud, y de policía, pero no hay gente de justicia. Entonces, una cosa que plantea el proyecto de capacitación que nosotros tenemos es precisamente darle a las instituciones las herramientas necesarias para poder abordar la problemática. O sea, conocerla, pero previo, porque si no conoces una problemática no la puedes abordar, pero también darle todas las herramientas para que puedan aplicar la ley, para que puedan en la localidad funcionar tal como el modelo que ha adoptado Río Negro lo define, funcionar como un sistema de abordaje de la violencia de forma interinstitucional e interdisciplinaria. Bueno, siempre si te falta una pata del Estado, claro, no funciona. ¿Qué hacer frente a la reiteración del caso? Una persona va, presenta una denuncia en la comisaría, en la fiscalía, y bueno, hay una reiteración en la segunda vez, la tercera vez, uno siente ya que no tiene más amparo, que no tiene más cobertura. Bueno, de hecho, lamentablemente los casos terminan muy mal después en esta reiteración. ¿Qué hace una persona? ¿A dónde acude? ¿A dónde puede ir? Alternativamente, que no sea ni la policía ni la justicia, porque evidentemente no están respondiendo. En realidad es responsabilidad del Estado. Esto sí o sí tiene que actuar el Estado, porque además en Río Negro además es una política de Estado, está definida así en la 3040 y su reglamentación. A cualquier organismo del Estado, incluso a los municipios pueden adherir a la ley y formar parte de estos sistemas de atención de la violencia. Bueno, nosotros desde la Fundación, el intendente Ferreira, a principio de año, más cerca de mitad de año, hemos tenido conversaciones con él porque él ha estado preocupado por estas problemáticas y justamente tenía intenciones de organizar algo acá con la gente del municipio, ¿no? Estas son decisiones políticas muy importantes. Bueno, luego nosotros por cuestiones organizativas no nos hemos podido volver a reunir con él, pero es una asignatura pendiente que tenemos para responder al municipio, que realmente ha entendido que la problemática existe y que hay que buscar alguna salida. Estas son decisiones políticas que hay que tomar en algún momento, porque el problema es que si el municipio no tiene la organización para la atención de la problemática especializada, tal como la define la ley, puede tener, puede haber inconvenientes, digamos, ¿no? Porque otra de las cosas que plantea no cualquiera puede atender la violencia, no cualquiera puede ¿Tiene que haber una comisaría de la mujer, esto que tanto se ha planteado muchas veces? Bueno, yo soy medio criticona con eso, yo no estoy de acuerdo. Eso es un rótulo fuerte, ¿no? Pero bueno. Sí, yo en realidad, a ver, esto de comisarías de la mujer, oficinas de la mujer, a mí mucho no me gusta, pero es una cuestión ideológica mía. Yo no acuerdo con esto, o sea, la problemática es no solo de la mujer. El problema de la violencia de género, la violencia familiar, no afecta solo a la víctima, afecta a la sociedad, ¿sí? Porque pone en riesgo a los demás integrantes de la familia, sobre todo los niños y niñas, por sobre todas las cosas son los que en mayor riesgo están y los que menos se pueden defender precisamente por su condición de niños y niñas. Pero si seguimos así, no tenemos la casa de la mujer, la casa del niño, no resolvemos los problemas, porque además es tan difícil que después todos se junten para poder abordar. Yo creo que lo que hay que hacer, hay que aplicar la ley, la ley 3040 es clara, dice en cualquier unidad
policial de la provincia de Río Negro debe existir una oficina para atender estas situaciones. Entonces lo que hay que hacer es que poner en práctica eso, y chao, que se llame como se llame. Le querés llamar Comisaría de la Mujer, que se llame así, pero lo que vos tenés que tener es un ámbito con personal especializado, idóneo, para atender estas problemáticas. Gracias por haber venido, la verdad es un tema en el que debiéramos empezar a profundizar. Te agradezco mucho el disparador. Un segundito, los medios de comunicación fundamental, porque si hablamos de la necesidad de la prevención y de modificar la cultura, es muy importante la intervención de los medios de comunicación en esto, así que me parece bárbaro y te felicito que hayan incluido estos temas así. Digo, este disparador, a propósito de esto, sigamos trabajando en una propuesta abierta con este tema, que realmente es un tema que preocupa y mucho, porque esto tiene costos en vida. Sí, totalmente, eso es lo más terrible de esto, sí. Adriana Abramito, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, muy amable. Un separador cortito y me despido porque nos estamos pasando. Nos despedimos, la verdad, gracias por estar del otro lado, gracias por compartir, como todos los martes, este espacio de agenda pública con nosotros. Ya con promesa de que el martes que viene está el equipo completo, no les voy a adelantar ningún tema, no voy a hacer la gran pecolo que nos condiciona a ver cuál es el próximo tema, pero seguramente usted va a tener un pantallazo el martes que viene de los temas que por lo menos están permanentemente en debate aquí. Gracias por estar, hasta el martes que viene.